Ser podcast. Desde París no, desde Barcelona creo, pero está como cada mañana de domingo Marc Bassets, que es corresponsal del País en París habitualmente. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier, buen día. Sí, estoy en visita fugaz a mi ciudad, a Barcelona. A Barcelona. Bueno, estás en Radio Barcelona, ¿estás bien? Muy bien, sí. Y regresas a París la semana que viene, ¿no? Regreso mañana. Mañana mismo. Sí. Hoy mismo. Me he perdido. Que la semana pasada charlábamos en París con varios personajes, entre ellos con el escritor, el filósofo Henri Peña Ruiz, y hablábamos, ¿te acuerdas de los atentados de Bataclan, de la falta de explicación a cosas que son inexplicables, ¿no? Y esta semana ha ocurrido algo también que tiene muy difícil explicación, muy difícil comprensión en una sociedad como la francesa, ¿no? Sí, en Annecy, una ciudad preciosa en los Alpes, con un lago, un lugar realmente, si se puede calificar de encontrar sitios de postal, es un perfecto sitio de postal. El jueves por la mañana, en un parque infantil, en la zona verde, junto al lago, un hombre con un puñal, con un cuchillo, empezó a cuchillar a niños muy pequeños, de 3 años, y algunos bebés, ¿no? Y fue una cosa, un shock para Francia, y yo creo que más allá de Francia incluso. Afortunadamente, dentro de esta tragedia han sobrevivido todos, y ayer, el sábado, dio una rueda de prensa a la fiscal de Annecy y dijo que estaban fuera de peligro, pero sí, ha sido realmente un shock, y de estos acontecimientos muy violentos, cuando la violencia y el terror aparece o surge en un lugar donde nadie lo espera, ¿no? Según la fiscal, no hay motivos terroristas. Aparentemente, por ahora, tal como están las investigaciones, el agresor, que se llama Abdal Masih, ha sido imputado por tentativa de asesinato. No ha hablado durante los interrogatorios, fue detenido, fue arrestado, ¿no? En vida. Y el gran enigma aquí es, vengo directamente de Annecy, he pasado 2 días ahí, conociendo el lugar, hablando con personas, un poco buscando las claves de este asunto, ¿no? El gran enigma es la motivación, no se sabe qué ha motivado a este hombre a cometer este acto, ¿no? Él llevaba, cuando cometió la agresión contra los bebés en este parque, llevaba dos imágenes cristianas y una cruz, y según contó la fiscal ayer, confirmó que mientras atacaba, algunos testigos lo oyeron pronunciando el nombre de Jesucristo. Hay muchos enigmas, muchos puntos por resolver. Qué locura. Hubo también algunos actos de heroicidad, ¿no?, que evitaron que esto fuera más. Sí. Hubo varios ciudadanos reaccionaron muy bien, ¿no? Y a veces uno se pregunta cómo reaccionaríamos ante un caso así. ¿Nos quedaríamos paralizados o reaccionaríamos como estas personas que vieron al hombre con el cuchillo agrediendo a los bebés en el parque y a los niños? Y concretamente uno que se llamaba Henri, era un chico, un joven de 24 años que llevaba una mochila, ya le llaman el héroe de la mochila, porque en su mochila empezó a pegar al agresor y a ahuyentarlo, y gracias a esto se marchó, abandonó la zona de juegos, y al cabo de unos minutos le capturaron. Y este chico, Henri, era un cristiano devoto también, católico, que está haciendo una ruta por Francia, por las catedrales de Francia a pie, y pasaba por casualidad dentro de esta ruta. Aquel día iba con su mochila pasando por el parque y vio esto, y tuvo el instinto de reaccionar inmediatamente y seguramente salvar muchas vidas. Joder, qué historias en una sola acabas de contar, y además qué contraste entre ese paisaje, como dices, que debe ser maravilloso, de esa ciudad de Annecy en los Alpes franceses, y de repente una escena de terror. No se puede imaginar una escena más terrorífica que alguien apuñalando bebés en un parque, ¿no? Sí. Bueno, venga, vamos a empezar con lo que tenemos. Dear one, the world is
la salida del sol. Me imagino que es una buena metáfora de todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Sí, sí, Les Paul y Mary Ford. Oye, en las últimas semanas, Colombia se ha visto en una crisis que parece sacada de una novela policíaca. El entorno del presidente Gustavo Petro y su gobierno, por extensión, han estado en el punto de mira por dos sucesos que han desquebrajado un poco el círculo de confianza del presidente. Y es un caso muy complejo. Incluye filtraciones a la prensa, escuchas telefónicas ilegales, acusaciones de financiación ilícita de la campaña que llevó al líder actual de Colombia a gobernar. Antes de meternos de lleno en ello, creo que es importante presentar a dos de las protagonistas o de los protagonistas de esta historia, Marc. Sí, Javier. Son dos personajes de novela, de serie de Netflix, de telenovela o, como dices tú, de novela policíaca. O tres personajes, si contamos al presidente colombiano Gustavo Petro. El primer personaje se llama Armando Benedetti. Tiene 55 años, es un político veterano, conocido en Colombia, que lo ha sido todo, casi todo. Ahí ha sido partidario del presidente Uribe, del presidente Santos, ahora de Petro. Mi compañero Juan Diego Quesada, el corresponsal del País en Bogotá, lo describía hace unos días como... abro comillas, un hombre intuitivo, lenguaraz, divertido, explosivo, que había sido presidente del Congreso y de su propio partido. Y añadía que era un tipo parrandero, extrovertido, desmesurado y a la vez un político hábil y astuto. Nos hacemos un poco una idea del personaje. El otro personaje de esta historia, de esta novela, entre comillas, se llama Laura Sarabia y es todo lo contrario que Benedetti. Es joven, 29 años, una carrera política muy breve, pero fulgurante. Juan Diego, la misma crónica que os recomiendo, la describió como una mujer estructurada, madrugadora, que hace ejercicio, que lo lleva todo apuntado en la agenda. Pues bueno, Laura Sarabia comenzó en política como colaboradora de Armando Benedetti. Después ambos se unieron a Gustavo Petro durante la campaña que llevó a Petro a la victoria el año pasado, el primer presidente de izquierdas de Colombia, y los tres formaban una especie de dream team político, pero tras la victoria de Petro, Benedetti fue apartado, le nombraron embajador en Venezuela, y él se sintió apartado del poder y mal recompensado por sus servicios, mientras que su discípula, Sarabia, se convertía en la secretaria personal de Petro. Y todo esto, imagínate, los recelos, los celos, crearon la situación explosiva actual. Claro, y en ese marco que tú has dicho, que es verdad que es de serie, se comienza a tambalear el entorno de Petro y aparece una entrevista publicada por la revista Semana, colombiana, a Mara Elvis Meza, que es una mujer que trabajó como niñera, primero en casa de Benedetti, luego en casa de Sarabia, y en la entrevista Meza cuenta a esta revista, a Semana, que la interrogaron con un polígrafo por la desaparición de $7.000 en casa de Sarabia. Otro hecho que salió a la luz también en esa revista fue la filtración de unos audios entre Benedetti y Sarabia. Hablamos ya de dinero, pero aquí hablamos de cómo el ex embajador en Venezuela amenaza con sacar a la luz información que compromete a Petro por financiación ilegal. Sí, Benedetti estaba despechado por no haber sido suficientemente recompensado, no estaba contento siendo embajador en Venezuela y ha insinuado que hubo esta financiación irregular de la campaña que dio la victoria de Petro. Todo esto está por demostrar, pero indica que quizá estemos ante algo más que un simple episodio de novela policíaca o telenovela o de una trifulca de celos y poder. Ahí hay una cosa de calado político, seguramente. Vamos a ver si lo entendemos. Entendemos la situación por la que atraviesa el gobierno de Gustavo Petro. Hablamos con Manuel Alcántara Sáez, que es catedrático latinoamericanista en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, Javier y Marc. No sé si hemos explicado bien todo este entramado o si nos hemos dejado algo fuera. Yo creo que sí, que está muy bien explicado, es un entramado complejo, pero falta todavía una pequeña historia o trágica historia, ¿no? Que es el suicidio de un coronel, ¿no? de Óscar Dávila, que se suicidó el viernes por la noche, y que era una persona que iba a declarar y que había pedido protección, ¿no? Ante la fiscalía, ¿no? Y es un hombre que estaba que trabajaba en el Palacio Presidencial, ¿no? El ministro del Interior, Iván Velázquez, ha confirmado que es un suicidio, pero claro, es un suicidio muy extraño, ¿no? Yo no sé si de fondo están las rencillas personales o más bien el centro de todo lo que estamos hablando son dineros empleados en financiación irregular. Bueno, esto no lo sé, sinceramente, es muy, muy posible. A mí lo que más me preocupa es el perfil de Petro rodeándose de este tipo de personas poco institucionales, ¿no? Lo cual da una imagen de uno de los problemas que tiene Gustavo Petro y que tiene en general la política, casi diría que latinoamericana, pero colombiana, ¿no? La personalización de la misma hace que los procesos estén muy poco institucionalizados y que se dé paso pues a
a este tipo de escenarios donde las vinculaciones personales, pues el hecho de que como habéis dicho muy bien, un oscuro personaje, Armando Benedetti, traspase a una empleada suya, porque Laura Sarabia lo era, ¿no?, al presidente, y que el presidente deposite toda su confianza, la confianza de una agenda, y la nombre jefa de su gabinete en cuestión de, casi diría, de horas, ¿no? Y esta mujer, también lo habéis dicho muy bien, una mujer preparada, una mujer absolutamente trabajadora, pero se convierte de la noche a la mañana en la persona de confianza de un presidente, ¿no? Y un presidente que, también hay que recordarlo, utiliza las movilizaciones populares para reafirmarse en momentos de zozobra. Esto lo hizo el miércoles pasado. Utiliza también expresiones que tienden a confundir y que son, en mi opinión, bastante preocupantes, como es la del golpe de Estado, ¿no? El famoso trino, como se dice en Colombia, el Twitter del 29 de mayo, yo creo que es tremendo, ¿no? Porque de alguna manera siembra la duda, ¿no? Siembra un escenario dibuja un escenario en el que la inestabilidad de su gobierno, pensemos que Petro lleva en el gobierno 10 meses, y en estos 10 meses ha cambiado ya a 10 ministros, 3 los cambió a finales de febrero, 7 los cambió a finales de abril. Ahora mismo está en la cuerda floja la ministra de Educación, y ha cambiado también a su jefa de gabinete. Por consiguiente, es un escenario de fuerte inestabilidad, de conflicto con el procurador, con la Fiscalía, con el fiscal general Francisco Barbosa, con el Consejo de Estado, ¿no? Y a ello se añade el ataque a la prensa, ¿no? En concreto esta prestigiosa revista como Semana ha sido objeto de su crítica, ¿no? Es decir, estamos en un escenario de profunda inestabilidad, a la que este culebrón pues no contribuye para nada a aclararlo, ¿no? Sarabia y Benedetti han sido apartados y no sabemos cómo acabará esto, pero esto afecta, por lo que entiendo de lo que estás explicando, Manuel, esto afectará a la capacidad para gobernar de Petro. Por supuesto, para poner en ¿no? marcha su agenda, ¿no? Por supuesto. Fíjate que tiene las reformas sanitarias, la laboral, la de pensiones, están absolutamente congeladas, ¿no? Solo logró sacar, y ahí la figura de Ocampo, del ministro, yo creo que fue importantísima, la reforma fiscal, ¿no? Y faltan 2 semanas para que termine el periodo de sesiones, para entrar en las vacaciones parlamentarias, y la parálisis es completa. Entonces, por eso esta huida adelante de indicar que son otros los que generan los problemas, ¿no? Y esta idea del golpe blando, ¿no? La verdad es que Petro había comenzado bastante bien su mandato, configurando un gran gabinete de coalición, una coalición no cerrada totalmente, pero sí en el día a día, que funcionaba en el día a día, pero él mismo poco a poco la ha ido descomponiendo, y ahora entramos en un escenario para mí muy, muy, muy complicado, de cara a, le quedan 3 años largos, ¿no?, de mandato presidencial, y sinceramente no sé con qué mimbres va a poder tener un diálogo mínimamente fructífero con el Congreso. Qué casualidad que en la misma semana de semejante escándalo hayan pasado las cosas que han pasado en Colombia, ¿no? La aparición de los 4 niños, el acuerdo de alto el fuego con la última milicia, con el ELN. Bueno, casualidad, hay que pensar que es casualidad, ¿no? Bueno, aprovecho, yo creo que la noticia del acuerdo de paz, o de esta situación de tregua, y yo creo que de encaminar bien las conversaciones con eso es una buenísima noticia, ¿no? O sea, yo creo que lo que se ha avanzado en La Habana es muy positivo, ¿no? Y está en ese marco que yo defendí siempre de la paz total. Quiero decir, defendí, porque le criticaron a Petro su ambición, ¿no?, de hablar
hablar de la paz total. Yo creo que una presidencia tiene que tener una narrativa. Yo creo que la había encontrado una narrativa que creo que es muy importante en Colombia, ¿no? Hablar de la paz no como un fenómeno puntual de la paz con un determinado grupo, sino la paz como una política de desarrollo, como una política de generar un nuevo país, ¿no? Yo creo que en ese sentido era un acierto, ¿no? Ese titular, ¿no? De la paz total. Pero sí, yo creo que el propio Petro es un personaje muy complicado, es un personaje que ya los y las bogotanas conocían muy bien, porque fue alcalde de la ciudad de Bogotá, y que tuvo también serios problemas de gobernanza, ¿no? Durante un periodo fue inhabilitado, justo hace 10 años, y entonces es un personaje que va muy por libre, ¿no? Que repito la palabra, es un personaje muy poco institucional, con muy poca capacidad de crear instituciones, de crear pautas previsibles, sino que se deja guiar mucho yo diría que por su viento, ¿no? Y esto, pues en política no es, a veces en una situación excepcional puede ser, puede ser positivo, pero en términos generales no lo es. Y la supervivencia y rescate de los niños perdidos durante 40 días en la selva es una noticia fantástica y una historia increíble. ¿Esto es un respiro para Petro o para Colombia? Yo creo que mediáticamente sí. Yo creo que lo has dicho muy bien. Yo creo que es algo plenamente satisfactorio y es una gran alegría colectiva, ¿no? Y además tiene un juego literario. Yo, claro, cuando vi esto digo, quien haya en su juventud leído El Señor de las ¿cómo era? El Señor de las Moscas, o aquella novela magnífica que trata precisamente de unos niños perdidos, ¿no? y de la supervivencia, pues me parece que sí, que es positivo. Pero bueno, esto es una cuestión que va a durar, pues lo que duran este tipo de noticias, ¿no? Claro. Puede mantener los titulares una semana, pero luego la dura realidad vuelve a estar presente. Manuel Alcántara Sáez, que es catedrático latinoamericanista en la Universidad de Salamanca. Mil gracias por la explicación, Manuel. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buen domingo. Que has escogido, Marc, se llama Balcantino, de Boris Kovacs, que la verdad es que no sé cuál es su origen, me lo puedo imaginar, pero no sé exactamente cuál. Sí, origen balcánico, evidentemente. Es músico de jazz, tango, música balcánica, una mezcla sincrética de estas músicas tan bellas, ¿no? ¿Es serbo-kosovar, albano-kosovar? Me parece que es serbio, pero no te lo puedo decir con seguridad. En las últimas semanas, uno de los focos donde cada vez es más evidente que se puede reavivar un conflicto armado es en Kosovo. Lo que ahora ha vuelto a tensar la situación han sido unas elecciones locales celebradas en abril, donde a pesar de que solo votó un 3% del electorado, se han tomado como válidos los resultados, y los serbo-kosovares llamaron a la abstención y al boicot de los comicios. Fueron elegidos alcaldes de origen albanés en comunidades donde son minoría, y aunque la Unión Europea ha instado a Pristina a repetir las elecciones para reducir la tensión, el malestar está producido por las condiciones de vida de las etnias que quieren elegir a sus representantes, ¿no? Sí, hablamos de un conflicto no resuelto o mal resuelto, y las imágenes que vimos hace unos días de choque entre unos y otros y las fuerzas internacionales por en medio lo visualizó muy bien. Kosovo se proclamó independiente hace 15 años, después de la guerra de 1999, pero no es reconocido por varios países, entre ellos Rusia y España. Y curiosamente, si me permites un paréntesis, tanto los gobiernos del PP y del PSOE han sido iguales en no reconocer Kosovo. No sé si habrá cambio tras las elecciones, pero ahí están de acuerdo. En todas las negociaciones y acuerdos provisionales que ha habido entre Serbia y Kosovo, han topado con un escollo doble. El primero es la autonomía que hay que dar o no, o en qué medida, la minoría serbia que vive en el norte de Kosovo y que se siente maltratada y discriminada por el gobierno kosovar de Pristina. Y el segundo escollo es la reticencia del gobierno serbio de Belgrado a reconocer a Kosovo
como un Estado en las instancias internacionales, porque muchos serbios, el nacionalismo serbio considera que Kosovo forma parte de Serbia. Estas tensiones devuelven el espectro de las terribles guerras de los años 90 y suceden en un contexto concreto, el de la guerra en Ucrania, y las tensiones entre la UE y la Unión Europea y el llamado Occidente y Rusia, que se escenifican también en los Balcanes y en Serbia y Kosovo. La Unión Europea acusa a Rusia de sembrar la discordia en los Balcanes e intenta arrimar a estos países a la Unión Europea, pero esto, mientras no se resuelva el contencioso serbio-kosovar, será difícil. Fíjate hasta qué punto muchos serbios consideran que Kosovo es suyo, que el otro día en Roland Garros, en París, Novak Djokovic, que es serbio, escribió en una cámara de televisión, creo que la frase era Kosovo es el corazón de Serbia. Para entender qué genera las tensiones en Kosovo, nos atiende desde Belgrado Tamara Jervanovic, que es profesora en la Universidad Pompeu Fabra y coordinadora del Seminario de Estudios Eslavos. ¿Cómo estás, Tamara? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Tú contemplas estas elecciones y qué es lo que ves en los resultados? A ver, la situación de Kosovo es mucho más compleja, es decir, unas elecciones, bueno, estas elecciones que boicotean los serbios y que además se complican mucho por el hecho de que Vučić, el presidente serbio, trae entre otra gente, a los serbios de Kosovo masivamente para una especie de contrameeting, para contrastar las protestas que desde que ocurrió el crimen en el colegio céntrico de Belgrado hace casi un mes, se llevan a cabo por parte de la oposición unida y los ciudadanos de Belgrado cada viernes. Entonces Vučić organiza un contrameeting y para traer a sus supuestos seguidores acude también a esta población de los serbios de Kosovo, que es especialmente vulnerable porque vive en el norte y se siente, con razón, en parte amenazada por todo lo que está sucediendo en Kosovo. Entonces, algunos políticos y alcaldes albano-kosovares aprovechan esta situación de ausencia física y material de los ciudadanos del norte de Kosovo, de origen serbio, y prácticamente asaltan a los ayuntamientos, de la única parte de Kosovo donde vive la mayoría de la población es serbia. La población serbia en 1981 era un 20% en el Kosovo y ahora no llega ni a un 5%. Con lo cual, lo de Djokovic, bueno, no es un mito que Kosovo es la cuna de la cultura serbia, es un hecho histórico, pero es muy peligroso acudir y justificar cualquier cosa acudiendo a la historia, en este caso medieval. Pero es cierto que la región de Kosovo en la ex Yugoslavia formaba parte de la República de Serbia y que cuando Belgrado, la actual capital de Serbia, aún no existía, pues el origen del Estado serbio, la gloriosa época medieval, era precisamente en Kosovo, que allá hay unos grandes monasterios medievales ortodoxos serbios. Pero por circunstancias históricas, ahora en Kosovo la mayoría de la población es albano-kosovar y en realidad, incluso antes en la Yugoslavia de Tito, el único nacionalismo latente del que se hablaba y que se sentía era entre la población y el conflicto étnico entre la población albano-kosovar y la población serbia en Kosovo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha radicalizado la población albano-kosovar en Kosovo? Porque durante muchas décadas en el siglo XX fueron tratados de algún modo como ciudadanos de segunda. Y aunque Tito, con la Constitución de 1974, intentó paliar esto y cambió las leyes y les dio una amplia autonomía, pues esto duró poco porque se sentían humillados. Y entonces, cuando llega Milošević, cuando empiezan los nacionalismos en la ex Yugoslavia, cuando muere Tito después de más o menos unos 10 años, pasan hasta la guerra, hasta la descomposición, cuando ocurre esto, Milošević justo aprovecha Kosovo y esta situación tan frágil,
tan delicada, donde tanto los albano-kosovares como los serbios de Kosovo malviven, con una economía muy también frágil, aprovecha ya para ascender al poder con sus discursos nacionalistas. Entonces, Kosovo tiene una situación que se arrastra, que es muy complicada. Y ya sabemos, empiezan las guerras y después de 1999, cuando después de los bombardeos de la OTAN a Serbia, que precisamente acontece o culmina con la escala de la guerra y del ejército serbio, precisamente por lo que está sucediendo en Kosovo. No obstante, en 1999 se instalan las Fuerzas Armadas Internacionales bajo el liderazgo de la OTAN en Kosovo, y tienen como tienen que proteger la ley y el orden en Kosovo. Y esto es una resolución de la ONU que preveía que se tienen que retirar tanto las fuerzas militares y policiales serbias como también del ejército albano-kosovar, el ejército famoso de la liberación de Kosovo. Entonces, las únicas fuerzas armadas que quedaban eran las internacionales. No obstante, en 2013 se firma un acuerdo de Bruselas que establece dos sistemas paralelos. Claro, estamos hablando ahora de un cambio de situación radical, donde pues hasta los años 90 teníamos a la población albano-kosovar que prácticamente no se podía expresar en su lengua o no podía tener la educación, y en las instituciones no era una lengua oficialmente muy presente, a que ahora acontece justo lo contrario en todos estos años que estoy hablando con los serbios. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues entre 2013 y 2023, que es la situación ahora, las fuerzas policiales albanesas operan en casi todo el territorio, menos en el norte de Kosovo, donde hay 4 municipios serbios, donde se concentra gran parte de esta pequeña minoría de la población que sigue viviendo en Kosovo, que son de origen serbio. Y allá también permanece la policía serbia integrada a estas fuerzas, digamos, a esta policía de Kosovo, con el acuerdo de que en el norte, en la policía de Kosovo, los policías que están sean mayoritariamente de origen serbio. No obstante, a finales de mayo, con este contrameeting absolutamente absurdo, donde Vučić trae a la población para que le idolatren porque no tiene suficientes seguidores en su ciudad ni en la propia Serbia, pues hay esta especie de asalto a las instituciones y a los ayuntamientos en el norte, donde se respetaba, digamos, pues esta libertad y esta, digamos, existencia y esta vivencia o convivencia de la población serbia de Kosovo. Entonces es muy largo y tal vez incluso aburrido, pero hay que dar un poco de introducción que, pues repasando siglos, como lo que he intentado, da un mapa, establece un mapa que nos hace ver que la situación es muy delicada y que efectivamente la primera condición para prevenir cualquier conflicto a mayor escala es desmilitarizar este norte de Kosovo, y que realmente se retiren estas unidades militares albano-kosovares especiales que ahora están allá, y que es lo que están pidiendo también pues desde los Estados Unidos y los políticos a nivel internacional, y que de momento el presidente albano-kosovar no quiere hacer. Hola, Tamara. Buen día. Marc. Hola, Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En un artículo que escribiste recientemente en El País, recordabas un viaje escolar por Kosovo en los años 70, ¿no? Sí. Todo esto esta historia que has contado con esta complejidad, ¿ya lo pudiste ver en aquel momento, en tu mirada de niña, de una niña? Pensad una cosa, que nosotros en la ex Yugoslavia teníamos una visión absolutamente idílica de nuestro país unido, que evidentemente no era real, y no obstante el único sitio del que siempre se hablaba pues desde esta complejidad, y éramos
teníamos conciencia de que había un conflicto étnico era precisamente Kosovo. Y como hacíamos unos viajes de cada curso en la escuela primaria para conocer diferentes repúblicas de la ex Yugoslavia, solo cuando fuimos a Kosovo nos avisaban, incluso no nos dejaban salir de los autocares. Y sí, siempre se hablaba de estos nacionalismos, de los albano-kosovares, de los serbios en Kosovo, de este conflicto étnico, y teníamos conciencia de esta especie de problema cuando siempre se intentaban silenciar todo tipo, sobre todo de posibles conflictos étnicos, ¿no? Prácticamente no se utilizaba la palabra serbio, croata, bosnio, sino que se decía siempre yugoslavo. No obstante, respecto a Kosovo, sí que no se podía ocultar, no se podía evitar, porque había continuamente, no conflictos a gran escala, pero sí entre vecinos, entre pueblos, entre zonas donde vivían unas minorías o otras. Entonces, y estos monasterios que eran una especie como de enclaves, de sitios donde vivían los monjes o las monjas ortodoxas, y que había a veces pequeños incidentes. Sí, de esto se hablaba. Y yo cuando fuimos, era tal vez el año 1978, 79, en Peć, cerca de Peć, en una especie de albergue, que evidentemente no nos dejaron salir, pero que durante la noche escuchamos como una especie de tambores debajo de las ventanas, que hasta el momento no puedo decir qué fue, y no nos explicaron los profesores si realmente eran unos locales que venían allá por haberse enterado de que habían venido unos niños serbios de Belgrado, no sé, albano-kosovares, no lo sé, pero en todo caso la situación fue compleja y se ha ido complicando aún más. Pero digo que si por un lado Djokovic puede reclamar esto, que es verdad, que es la cuna de la cultura serbia, también es verdad que hay una política absolutamente injusta y nefasta en algunos extremos con los albano-kosovares en esta región, podemos decir de Serbia, de la ex Yugoslavia, que ahora se está pagando desde hace décadas un precio muy caro, pero que por otro lado tiene una justificación y tiene un origen. Desde Belgrado, Tamara Germanovic, que es profesora en la Universidad Pompeu Fabra, coordinadora del Seminario de Estudios Eslavos. Gracias, Tamara. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buen domingo. Hasta luego. I almost lost my head. Vamos a hablar de una ciudad en la que tú has vivido muchos años, Marc. ¿Tú cuando llegaste allí hablabas más en francés o más en inglés? Los dos, quizá un poco más francés, sí. Muchas... Flamenco no. Desde luego, no en Bruselas, fuera de Bruselas, en Bélgica sí, pero muchas personas que llegan a Bruselas se manejan en inglés, y Sven Gatz, que es el ministro encargado de la promoción del multilingüismo, ha planteado en la emisora flamenca Radio 1 la posibilidad de dar más espacio al inglés en ciertos procedimientos administrativos en la capital. Incluso dentro de las conferencias de la Unión Europea, las lenguas oficiales están dejándose de lado por el uso del inglés. Sí, yo esto me acuerdo ya cuando estuve en Bruselas, que esto era en los años 2000-2002. Era muy habitual que los periodistas franceses se quejasen, ¿no? Porque estaban acostumbrados a que el francés, históricamente la lengua de la diplomacia y de las relaciones internacionales, estaban acostumbrados a que el francés fuese predominante, y veían como el inglés avanzaba con mucha fuerza, ¿no? Y siempre había quejas ahí en la sala de prensa. Oye, ¿qué pasa que el francés ya no cuenta? ¿No? Pues esto es muy francés, ¿no? Esto también es la cosa del chauvinismo, claro, y todo esto. Y luego otra cosa es la calle, porque claro, Bruselas hay dos, yo creo que hay al menos dos Bruselas, la de las instituciones europeas y la OTAN, y Bruselas, que es la ciudad, la capital belga, ¿no? Y en la calle, dividida lingüísticamente entre flamencos y francófonos, y enredada en conflictos que a veces recuerdan, salvando las distancias, a los que hay con Cataluña, ¿no? Pues ahí también ha avanzado el inglés. No sé si esta propuesta será seria o es una ocurrencia, pero recoge una realidad, ¿no? Que es el avance del inglés a todos los niveles en Bruselas y en las instituciones. Sí, desde Bruselas, Alfonso Ribot es intérprete freelance en el Parlamento y la Comisión Europea. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Es que qué paradoja que hayan salido los ingleses de Bruselas, digamos, y el inglés entre con más fuerza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el inglés que ha entrado no es el inglés de los ingleses, sino este batiburrillo internacional que yo llamo con mucho cariño English Pit English. Es decir, que hemos sustituido el francés bien hablado por parte de unos nativos por esta cosa que habla un griego con un lituano y un alemán con un francés, pero nunca el inglés bien hablado, claro, excepto los pobres 4 irlandeses que todavía pululan por Bruselas. Marc. Hola, Alfonso. ¿Y esto, el hecho de que se hable este inglés degradado, afecta al nivel, a la calidad de... Bueno, no solo del diálogo, porque estamos hablando ahí de cosas importantes, ¿no? De negociaciones políticas, de discusiones de leyes. ¿Esto repercute, crees? Yo estoy convencido de que sí. Es decir, es un milagro, ¿no? Que la gente pueda entenderse directamente con este idioma, no lo voy a negar, es un milagro y realmente es maravilloso. Pero uno no se expresa igual, evidentemente. Entonces, pues el otro día había un espectáculo de monólogos cómicos y era en inglés, pero cuando yo vi el plantel de cómicos, ninguno era anglófono. Entonces mis amigos fueron y me dijeron, mira, era tristísimo porque nadie era gracioso, porque es muy difícil ser gracioso. Esto no es más que una anécdota, pero claro, luego a nivel de legislar, si nadie revisa estos textos y nadie los traduce y cada vez se revisa menos, es como si tu contrato laboral en España lo hubieran redactado en español un polaco, un alemán, un italiano y un griego. Claro. Y tuvieras frases que no significan nada, con palabras que se han inventado porque en su idioma se dice así. Pues hay esta traducción típica de, yo qué sé, ventana, ventation, patata, patatation. Sí. Entonces, esa parte sí es un poco más preocupante, porque luego un juez, ¿qué hace con un texto que no significa nada? Claro, en tu trabajo tú cuentas que a veces no haces interpretación sino adivinación. Estaba pensando en Feijóo o en líderes que no dominan idiomas, ¿no? Pero no, mira, si no dominan, y esto pasó mejor. con Aznar, cuando Aznar creía que hablaba inglés, pero no se le entendía, ¿no? Claro, es decir, mi trabajo ha cambiado radicalmente, porque yo llegué también en 2002 a Bruselas y yo hacía un trabajo muy bonito, casi mágico, que la gente se entendía a través de mí. Y claro, esto ha cambiado radicalmente, es decir, ahora el 90 y tantos % de la gente en la sala se está expresando en este inglés. Sigue habiendo alguien que me necesita, porque si no, no estaría allí. También es verdad que es obligatorio el multilingüismo en algunos foros y en algunas instituciones. Pero claro, cuando la gente está hablando un idioma que no domina y dice cosas que no es lo que pretende decir, como una política española nuestra, que es muy seria y muy siesa, y no os voy a decir quién es, pero se lanzó a hablar inglés, y entonces un día dijo una cosa así como "We need to do this with satanity". Y entonces pensaron en la sala todos, ¿qué dice de cosas satánicas? Gracias a Dios yo tuve una inspiración y entendí lo que quería decir, certainty, con certidumbre, con seguridad. Pero acabas diciendo unas cosas que no es lo que querías decir. Y unos políticos o unos, en fin, expertos que no pretenden ser cómicos, acaban haciendo reír a la sala porque dicen cosas como third, que dijo ayer una checa. Third en inglés es como una caca, un cagarro, ¿no? Pero ella creo que quería decir third, supongo. Entonces, bueno, mi trabajo ha cambiado realmente de una forma radical y para Bueno, pero te lo pasas mejor, eso hay que decirlo, ¿no? Te ríes mucho, lo que pasa es que te ríes mucho en los momentos en que es gracioso, pero cuando simplemente no entiendes qué está diciendo la persona, pues ya es menos gracioso y tienes que suponer lo que está diciendo. Y yo, bromas aparte, soy muy partidario de decirle a mi usuario, el español o hispanohablante que está en la sala, creo que dice el orador, pero le cuesta mucho expresarse en inglés, no estoy seguro de lo que está diciendo y creo que podría ser esto, porque realmente cada día nos cuesta más. O sea, se puede interpretar, Alfonso, que es para tu trabajo y para el buen entendimiento, es mejor que haya en el futuro Feijóos o otros que no tienen ni idea de inglés, que se circunscriben, se ciñen a su propia lengua, en vez de lanzarse a la piscina de Hombre, inglés. Desde luego para mí sí, no hay nada mejor que una persona hablando su lengua materna. Yo también soy de una minoría de intérpretes que sabe que hay intérpretes malos e interpretaciones malas. Y ese suele ser uno de los motivos por los que la gente que puede elegir entre hablar su lengua materna o expresarse en un inglés mediocre, mediano, en fin, a veces optan por ese inglés porque les han interpretado mal en el pasado. Es decir, hay un alemán que habla, la interpretación que sale al inglés, que es la que más se suele escuchar, no dice lo mismo, es muy vago, ha perdido una parte, dice lo contrario. Entiendo que la próxima vez se expresen en inglés, aunque no se expresen muy bonito, pero yo tenía un amigo británico en la comisión que decía, me encantáis los intérpretes porque cuando hablan en alemán
Alemania, lo que sale es tan vago que me basta con sonreír, mientras que cuando hablan directamente a mi cara en inglés, aunque sea con ese acento alemán, no puedo evitar responderles. Entonces, yo sé que hay interpretaciones malas e intérpretes malos. Y eso es una lástima. Cuando digo malos es que no hacemos lo que prometemos, que es trasladar el mensaje original en otra lengua. Y eso lo entiendo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, cuando los intérpretes hacemos un buen trabajo, es mucho más bonito cuando uno habla su lengua materna, que además otros pueden entender en la sala también. Claro. Hay mucha gente que habla español, por ejemplo. Claro, y además se cogen los matices y tú expresas los matices en la lengua en la que ellos tardarán muchos años en dominar, ¿no? Oye, que gracias por la conversación en castellano, Alfonso Ribot, intérprete freelance en el Parlamento y en la Comisión Europea. Gracias, Alfonso, cuídate. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Johnny, Johnny, je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Con cualquiera de los invitados podríamos haber estado charlando una hora entera, Marc. Sí. Cuídate, la semana que viene en París otra vez. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, gracias. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.